Buenas noches. Si usted ha leído la prensa de hoy o siguió ayer, ya sea en Internet o en las televisiones de medio mundo, lo ocurrido en Londres, solo se habrá enterado de que había tenido lugar un incidente en el que un vehículo asesino, imbuido de poderes que solo la ciencia ficción de Hollywood son capaces de otorgar, arrollaba a decenas de civiles en las inmediaciones del Parlamento británico. No se puede decir que se trató de un ataque terrorista perpetrado una vez más por un musulmán yihadista. No vaya a ser que le acusen a uno de xenófobo, islamófobo, nazi e instigador del odio. Lo vemos en las 5 W. Y con ese fin no derrochaban en el uso abusivo de toda clase de eufemismos. Titulaban en algunos medios nacionales que un incidente terrorista había sembrado el pánico en la ciudad del Big Ben al presuntamente arrollar a decenas de viandantes. Ya estaban las imágenes en circulación. Ni una sola palabra que hiciera referencia ni al origen étnico ni al credo religioso del terrorista, del que desde el principio y una vez más trataron de ocultar que se trataba de un yihadista vigilado por la agencia de inteligencia británica. Volvieron a repetir la pauta informativa, o más bien desinformativa, cabría decir, del aeropuerto de Orly, de Niza, París, Berlín o Bruselas. Lo ocurrido ayer, a pesar de llevar más de un año y medio de brutales masacres en el corazón de Europa, con el mismo modus operandi, por cierto, se trataba nuevamente de un caso aislado, imprevisible e incomprensible, de un enajenado que nada tiene que ver con el Islam radical. Así lo contaban. Sí que daban un dato inocultable: la atacada era la ciudad de Londres y no cualquier pueblecito sin importancia de cualquier capital de provincia europea. Uno de los emblemas del viejo continente, capital financiera de Europa y uno de los países donde la comunidad islámica ha puesto de manifiesto el fracaso del multiculturalismo. Y una información que nos han repetido machaconamente: el terrorista era de nacionalidad británica, como si esto le invalidara a profesar la fe musulmana, queriendo de una manera torticera que la conciencia colectiva se quedara con el dato epidérmico e imaginase que en lugar de un nuevo ataque del yihadismo nos encontrábamos ante la acción de un perturbado, más cercano a un lord inglés, empedernido bebedor de pintas y lector habitual del Times, que de un musulmán radical cuya nacionalidad es fortuita. Otros medios iban incluso más allá y responsabilizaban de la masacre a un vehículo 4x4, al que calificaban de asesino, como si en lugar de encontrarnos en el mundo real se tratase del coche fantástico o de la última entrega de Transformers, donde los vehículos tienen vida propia y capacidad de matar por sí solos, sin que nadie les dirija. Más allá del esperpento, de la falta de escrúpulos ante una mínima praxis periodística o de la carencia absoluta de responsabilidad ante los ciudadanos a los que deben informar, esto es que ni siquiera es lo más grave. Ante el próximo ataque nos lo volverán a contar como un hecho aislado, incomprensible, imprevisible, de un radical enloquecido que no representa a nadie más que a sí mismo. Por cierto, hoy el Estado Islámico ha reivindicado la autoría de esta nueva masacre de infieles en uno de los epicentros de Occidente. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. No sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Esa formulación orteguiana es la que siguen al pie de la letra los medios de comunicación españoles y europeos en el relato del terrorismo islámico. Nos cuentan lo evidente, lo que pasa, pero ocultan por qué nos pasa. Si usted quiere saber por qué nos pasa, tiene solo dos posibilidades: ver, leer y escuchar Intereconomía, o sintonizar las televisiones y los medios de comunicación musulmanes. En el regocijo de todos ellos por lo que ayer sucedió en Londres están las claves esenciales para entender el odio codificado en el Corán hacia el occidente judío-cristiano y las leyes que no solo les invitan, que obligan a los hijos de Alá a participar en la yihad, en la guerra santa contra los infieles, al menos una vez en su vida, en la medida que puedan hacerlo, con cobertura de apoyo económico, social, político, cultural, espiritual, o empuñando las armas. Esto es lo que las clases dirigentes políticas y periodísticas europeas nos ocultan por intereses financieros, económicos y empresariales que abrasan con acercarse solo a mirarlos. El Partido Socialista lleva los presupuestos de Cataluña a los tribunales porque en ellos se consigna una partida financiera destinada a sufragar el próximo referéndum separatista. En la creciente esquizofrenia independentista, Artur Mas dice que el Constitucional no tiene legitimidad, mientras que Junqueras asegura que la Constitución prevé la celebración del referéndum. ¿Es legal lo que ayer aprobó el Parlamento? Se lo explicaremos en este informativo. ¿Cómo puede ser que se reconozca que el principal problema político de España hoy es Cataluña, y lo reconozca el propio gobierno,
y no se tome ni una sola iniciativa en positivo para resolverlo. Francesc Homs recurrirá ante la justicia su ridícula condena a 13 meses de inhabilitación. En cualquier caso, no debería de estar muy preocupado, puesto que Oriol Junqueras dice que las durísimas condenas de inhabilitación de algunos dirigentes separatistas quedarán suspendidas cuando el Parlamento catalán apruebe la ley de transitoriedad. Que les inhabilitacions i les sentències per inhabilitació pel procés polític quedin fora d'aquest supòsit. Bueno, és que una cosa és subsumir un codi penal, diguem-ne, o el que sigui, mentre no es reforma, i l'altra és assumir les sentències que amb l'excusa d'aquest codi s'han dictat. El Gobierno y los sindicatos ultiman la oferta de empleo público de 250.000 plazas fijas para acabar con el lastre de la interinidad en la Administración del Estado. Hablaremos con un economista para valorar la oportunidad y necesidad de esta oferta de empleo público. Y repasaremos los principales titulares que la entrevista concedida por Marine Le Pen a Vanity Fair ha provocado en todos los medios de comunicación de Europa, donde, por cierto, el moderado Luis de Guindos ha elevado el tono dialéctico para responder a los despectivos ataques del socialista holandés Dijsselbloem a los países mediterráneos. ¿Cómo puede ser que se reconozca que el principal problema político de España hoy es Cataluña, y lo reconozca el propio Gobierno, y no se tome ni una sola iniciativa en positivo para resolverlo? Pues ya conocen el parecer del expresidente de la Generalitat. Artur Mas afirma que el Constitucional no tiene legitimidad en Cataluña, por lo que los diputados del Parlamento no tienen que plegarse a sus mandatos o prohibiciones. Palabras a 24 horas de que el Parlamento de Cataluña aprobará destinar parte de los presupuestos a la celebración de un referéndum independentista. Por ello, desde el Partido Socialista ya han anunciado que van a llevar ante el Constitucional dichos presupuestos, aprobados, por cierto, con los votos de Junts pel Sí, la CUP y una diputada de Catalunya Sí que es Pot. Así lo ha confirmado el propio Rafael Antonio Hernando, pero es que ni ellos mismos se ponen de acuerdo, y mientras Artur Mas manifiesta desafiante que Cataluña no tiene que obedecer al TC, el vicepresidente del Gobierno de Cataluña y líder de Esquerra, Oriol Junqueras, utiliza precisamente a la Constitución para justificar la celebración de la consulta ilegal. En declaraciones a Catalunya Radio, el número 2 de la Generalitat ha afirmado que la Carta Magna prevé la celebración de dichas consultas. Perquè la Constitució espanyola preveu fer referèndums i diu que els referèndums es poden fer. ¿Es legal o es ilegal lo aprobado por el Parlamento de Cataluña de destinar una partida especial a los gastos derivados de la celebración de una consulta a pesar de la prohibición expresa del Tribunal Constitucional? Se lo hemos preguntado al abogado penalista Juan Ospina. Hoy se ha votado en el Parlamento de Cataluña una resolución que la Constitución y el propio Estatuto de Cataluña no prevé cedida al territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Por lo tanto, con la ley y la Constitución en la mano, es una resolución que vendría a ser contraria a derecho. La responsabilidad puede ser penal para los autores que finalmente firmen esta resolución, y las consecuencias, como hemos visto en las últimas resoluciones judiciales, pueden ir desde la inhabilitación a ejercer empleo o cargo público. Habrá convocatoria del referéndum, no se celebrará y se tendrán que convocar elecciones anticipadas en Cataluña. El exportavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, ha sacado la bola de cristal o se ha ido de la lengua para desgranar cuáles serán los siguientes pasos que sigan los independentistas en la región catalana. Y a todo esto, ¿cómo responde el Ejecutivo? Bueno, pues depende de a quién hagamos caso. Si escuchamos al actual ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ningún país de la Unión Europea alberga ninguna duda sobre la situación de Cataluña, pero sorprendentemente el exministro del ramo, José Manuel García Margallo, ha hecho unas revelaciones impactantes. Según afirma Margallo, el Gobierno debe muchos favores a otros países para que se posicionaran en contra de la independencia de Cataluña. Me consta que no hay ningún Estado miembro que tenga dudas al respecto. Por tanto, nosotros naturalmente proseguimos con nuestra labor de explicación cuando sea necesario de cuál es el ordenamiento constitucional y cuál es la situación jurídica en España, y yo no aprecio ninguna duda en ningún Estado miembro o ninguna institución sobre cuál sea la situación. Nadie sabe el esfuerzo que ha costado eso y los favores que debemos a una cantidad de gente por haber logrado que hagan las declaraciones que han hecho.
Pues más allá de la irresponsabilidad que supone que un exministro revele negociaciones y cuestiones de Estado de cuando estaba al frente de una cartera institucional, ¿no crees, Eduardo, que de ser cierto lo que ha asegurado Margallo, sus declaraciones dan alas a los independentistas? Absolutamente. Qué malo es el despecho, Beatriz. También en los hombres. Siendo ministro de Rajoy, García Margallo aceptó cubrirse de ridículo por encargo, y porque le iba en el sueldo, al asumir el lamentable papel de interlocutor del Gobierno de España desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, nada menos, con los traidores sedicentes del separatismo catalán. Margallo es de esos políticos que dejan la dignidad en el armario en cuanto les echan un cargo en el plato. Lo demostró con largueza y con tanto entusiasmo que, creyendo que le iba a costar una condecoración, le costó el cargo. Ahora, como un abuelo soberbio y despechado, se cubre de ridículo él solito al echar en el puchero separatista catalán argumentos y secretos que a él le concernía, regalándoles información reservada sobre la labor diplomática española con algunos países extranjeros para que hablaran en contra del separatismo catalán. Al pobre Margallo se le está poniendo cada vez más la cara del conde don Julián y, si le disfrazas con una mitra, la del obispo don Opas, dos célebres traidores. Muchísimas gracias, Eduardo. España es uno de los países de la Unión Europea con más movimientos secesionistas con Italia, España, Reino Unido y Francia. Y es que el Brexit o los movimientos nacionalistas de otros países dan alas al afán del independentismo catalán de algunos pocos, poniendo de esta forma el proyecto europeo colgando de un hilo. Pero para analizar las distintas posiciones de otras naciones y sobre todo para saber si las palabras del ministro de Asuntos Exteriores, Dastis, van por el camino correcto, contamos con la ayuda de Alba Vila. Buenas noches. ¿Qué opinan otros países sobre la situación de Cataluña? Muy buenas noches, Beatriz. Pues hagamos un repaso a las ideas de algunos países de la Unión Europea. Empecemos por nuestro país vecino, Francia. El gobierno francés protestó en 2016 ante una declaración que defendía el derecho de autodeterminación de los países catalanes y lo calificó como intromisión del Parlamento. Por su parte, Le Pen cree que Cataluña es un problema europeo y no desea una Cataluña independiente que quiera arrebatarle una parte de su país. Vayamos ahora a Alemania. La canciller alemana Angela Merkel ha defendido en varias ocasiones la soberanía e integridad territorial de cada Estado de la Unión Europea. Merkel incluso llegó a afirmar que no había ningún tipo de diferencia con el presidente español respecto al desafío soberanista. Desde Reino Unido, el que fuera el primer ministro británico, David Cameron, advertía a Cataluña que tenía que ajustarse al imperio de la ley. La nueva ministra, Theresa May, no se ha pronunciado al respecto, aunque hemos conocido que el Brexit no le convencía. Podemos deducir que el separatismo catalán tampoco es de su agrado. Pero es que si nos fijamos en un caso concreto, incluso desde Escocia tampoco parecen apoyar a los catalanes. Su ministra aseguraba que Escocia no es lo mismo que Cataluña, que cada caso es distinto y cada circunstancia histórica tampoco lo es. Veamos el último de los países, Italia. Tampoco apoyan el separatismo catalán. El Tribunal Constitucional italiano fue muy claro al impedir la celebración de un referéndum consultivo sobre la posibilidad de independencia de la región de Benetton. Una e indivisible, proclama la máxima instancia judicial de la República. Como ves, Beatriz, jarro de agua fría para las intenciones de los independentistas. Ha quedado clarísimo, Alba, y bueno, de momento parece que tiene razón Dastis. Gracias y buenas noches. Y seguimos hablando de los separatistas catalanes y de su desafío al Estado, porque tras conocer la ridícula sentencia que condena al exconseller de Presidencia a 13 meses de inhabilitación por organizar, convocar y sacar las urnas el pasado 9 de noviembre de 2014, este ya ha anunciado su determinación a recurrir la sentencia al valorar como un error lo decidido por la justicia. Se nos condena por nuestras ideas, se nos condena por haber puesto urnas, no por otra cosa, por mucho que algunos lo intenten disimular y lo intenten vestir de derecho, y le hacen un mal favor precisamente al derecho y al Estado de Derecho. Pues no debería preocuparse Francesc Homs si escuchara la tranquilidad con la que valora las condenas Oriol Junqueras, que hoy ha vuelto a hacer gala de la impasibilidad de los separatistas ante las decisiones judiciales y ha desvelado el porqué de esta indiferencia ante las decisiones judiciales. Las inhabilitaciones, dice Junqueras, no van a tener validez en cuanto entre en vigor la ley de transitoriedad. Que les inhabilitacions i les sentències per inhabilitació pel procés polític quedin fora d'aquest supòsit. Bueno, és que una cosa és subsumir un codi penal, diguem-ne, o el que sigui, mentre no es reforma, i l'altra és assumir les sentències que amb l'excusa d'aquest codi s'han dictat.
Es cierto lo que dice Junqueras, quedarán sin efecto las inhabilitaciones si consiguen tramitar esta ley. Y por otra parte, ¿en qué consiste exactamente la ley de transitoriedad? Se lo hemos preguntado a nuestro compañero, el periodista Xavier Horcajo. Buenas noches, Beatriz. Pues no es en absoluto cierto. Esa es la trampa, el truco, la trampa saducea del gobierno de Cataluña, del gobierno de la Generalitat, que pretende una ley de transitoriedad que diga todas las sanciones en las que hayan incurrido los que son presidentes o consejeros de la Generalitat quedarán sin efecto a partir de esta ley de transitoriedad, porque establece un marco nuevo transitorio hasta la independencia. Y claro, como en la independencia esos van a ser nuestros señores y nuestros héroes, pues esto quedará completamente subsumido por esa ley. España no aceptará nunca eso ni de broma. Y es evidente que no lo puede aceptar porque es una sentencia judicial que no tiene, desde el punto de vista político, interpretación. Las inhabilitaciones continuarán. Y yo creo que el gobierno de España lo que tendría que hacer es hacerlas cumplir ya. Es decir, que el señor Homs le fuera retirada el acta de diputado en el Parlamento de Madrid. Respecto al segundo asunto que planteas, las leyes de transitoriedad, pues evidentemente son un paquete legal que se ha pergeñado en la Generalitat y el Parlamento de Cataluña para dar cobertura a los funcionarios, para dar cobertura a los políticos y que no puedan ser cuestionados por el gobierno de España en esa fase de transición hacia la independencia. Claro, imagínate que pillan a alguien que está organizando la Armada de Cataluña. Y, hombre, esto no puede hacer. Claro, con las leyes de transitoriedad, que son las que dan un marco más amplio de capacidades a los funcionarios y a los políticos, sí podrán obedecer normas que no tienen que ver con las de España, o sí podrán, si quieres, darle la vuelta, desobedecer leyes que imponga España porque están cumpliendo las de Cataluña. Esas son las leyes de la transitoriedad que invoca Oriol Junqueras. Y seguimos con la vista puesta en Cataluña, donde los conductores de Cabify, el servicio de coches con conductor, están sufriendo un verdadero calvario. En las últimas semanas y desde que iniciara la huelga de taxistas en contra de la liberalización del sector, los conductores de este servicio de Cabify sufren un verdadero acoso por parte de los taxistas que van más allá de las amenazas verbales o de los insultos. Solo el pasado fin de semana un Cabify fue volcado en pleno corazón de Barcelona y otro taxista impedía a un usuario de Cabify subirse al vehículo en la ciudad condal. Vean. Mira, perdona, eso de ahí dos también, esos dos también. ¿Esta y esta? Sí, también eran que acaban de coger el taxi. Me suda la polla, tío, me suda la polla. Vale, ¿yo qué, tío? ¿Está dentro? ¿Pensáis en el chico de dentro? Está dentro. Lárgate. Tú a la base, tía. Tú aquí no puedes trabajar, tú a la base. Tú me grabas y yo te grabo. Tú me grabas y yo te grabo. Tú a la base. Si a mí me graba, le pataleo la cabeza. Párate aquí un momento. Tú me grabas y yo te grabo. ¿Dónde es estúpido? El suelo, a donde me dé la gana. ¿A tú me vas a romper a mí la cara? Dice que me va a romper la cara. Dice que me va a romper la cara. Porque estoy escupiendo al suelo. Dice que me va a romper la cara el tonto este. Tú sí que eres un muerto de hambre. Dice que me va a romper la cara. Córtate el pelo. Idiota, que eres un idiota. Yo sí, pero el que te... Trepa acá. Que no se va, hombre. Pinchárselo. Pinchárselo, hombre. Este es un perro, hombre. Métele por delante. Métele, hombre. Métele viejo. Métele viejo. Pinchárselo. Que le pinches el coche y ya está. Que se lo pinche. Que se lo pinche. Pínchale el coche, tío. Y seguimos hablando de taxis, pero en este caso nos vamos hasta la ciudad de Sevilla, donde se ha puesto en marcha la campaña de 40 taxis a favor de la vida y contra el aborto y que está resultando ser todo un éxito.
Informan los taxistas que muchas son las personas que hacen fotos a la publicidad de los taxis, les felicitan por ello. También comentan que cuando están en alguna parada hay personas que se les acercan expresamente para mostrarles su aprobación por esta campaña. Cuando van de servicio también indican que hay conductores que hacen sonar el claxon en señal de aceptación y otros conductores y peatones que levantan el pulgar como signo de aprobación de la campaña. Es frecuente también que cuando están detenidos con sus taxis en los semáforos, otros conductores y pasajeros de los vehículos les muestren su aprobación y se queden mirando a esa preciosa publicidad elaborada desinteresadamente por el artista mairenero José Manuel Peña, autor de numerosas obras de diseño en Sevilla y otros muchos lugares. Esta es la tercera campaña que realiza Provida Mairena con taxis de Sevilla. A mediados de marzo de 2017, un total de 35 personas han colaborado económicamente con la campaña Apadrina un taxi Provida y pues desde la asociación solicitan la colaboración de más personas y entidades para poder llevar a cabo adecuadamente la campaña. La Asociación Provida de Mairena de Alcor ayudó durante el último año a 177 mujeres embarazadas y con hijos menores de 3 años, con un total de 520 miembros. La ayuda consiste normalmente en pañales, leche maternizada, cereales, potitos o otros alimentos, canastilla y ropita para bebé, así como carritos, cunas y cualquier otros utensilios que les puedan valer. Y hoy Madrid se ha visto sorprendida por una intempestiva nevada que ha dejado a los madrileños perplejos. Y es que parece que este año la primavera llega con nieve. No es igual, fastidia un poco porque te vas a acostumbrar a ver ya ligerito de ropa, pero bien. Habrá que luchar con ello, abrigo y fuera. Una locura, muy extremo todo, extraña. Pues muy incómodo porque uno no sabe cómo vestirse, la verdad. Pues yo pienso eso, que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, o sea, así de rápido te lo contesto, porque siempre en primavera suele haber frío y calor, o sea que a mí no me resulta raro. Pues muy mal para todo, para las alergias, para lo que tú dices, los cambios de ropa, que si quites la calefacción, que si la vuelves a poner, ya no sabes por dónde meterte para la semana que viene también, nada que vuelva a subir otra vez. Estamos perdidos. Yo llevo hasta debajo otro pantalón y calcetines de montaña. El Gobierno y los sindicatos ultiman una oferta de empleo público de al menos 250.000 plazas para los próximos 3 ejercicios, con la que se reducirá la temporalidad y la interinidad del 25% actual al 8%, según han informado fuentes sindicales. Esta es la última cifra que han consensuado Gobierno y sindicatos en la reunión celebrada este miércoles pasado en el marco de las negociaciones previas a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, en las que se van a fijar las cifras definitivas de la oferta de empleo público históricas y se van a comunicar la cifra de incremento salarial de los empleados públicos para este ejercicio. Para valorar esta iniciativa del Ejecutivo tenemos conexión en directo con el catedrático de Economía y profesor de Economía Aplicada, Javier Morillas, a quien damos las buenas noches. Señor Morillas, gracias por ayudarnos a despejar las principales dudas y buenas noches. Buenas noches. ¿Era previsible que el Gobierno negociara con los sindicatos 250.000 plazas públicas fijas para terminar con la interinidad? Bueno, quizá previsible no lo era. Lo que sí es un elemento de negociación de los presupuestos del año 2017. Es obviamente un mecanismo de presión, sobre todo con respecto al Partido Socialista, a través de los sindicatos, ofertando esa posibilidad de reducir la interinidad que hay en la administración pública en los próximos 3 años. ¿Y le parece esta una buena medida? El mensaje que se lanza a la sociedad en estos momentos, donde hay que reducir gasto público, no parece que sea el mejor. Lo que ocurre es que estas plazas ya se están abonando, es decir, que ahorro no se va a producir un gran ahorro, porque son las mismas plazas de funcionarios interinos que ya están recibiendo su salario. Incluso puede haber algún ahorro en el sentido de que las personas que se incorporen carecen de los complementos, de los trienios, etcétera, que tenían los funcionarios, en este caso interinos, que ya llevaban años dentro de la Administración. En los últimos años, debido a la crisis, el Gobierno no estaba ofertando plazas fijas, sino que tan solo las cubría con interinos. ¿Estamos también tan recuperados como para poder ofertar tantísimas plazas para funcionarios como pueden ser 250.000?
Desde luego la recuperación no está consolidada y esa reducción que se había producido hasta el año 2016 aproximadamente de empleados públicos en la administración tendría que continuar. Es difícil en una sociedad democrática y teniendo que afrontar procesos electorales como hemos tenido en los últimos 2 años que ese número no se incremente. Pero esta es la realidad. El Gobierno tiene que elaborar unos presupuestos, tiene que pactarlos con el resto de partidos políticos y, bueno, esto es en principio, como decía, un arma más de negociación, junto con la el posible incremento salarial, que puede estar en una banda entre un 1 y un 1,5% aproximadamente. El Gobierno prevé un IPC del 1,2 para el año 2017. ¿Y nos podría decir cuántos funcionarios hay en nuestro país y cómo estamos en relación a nuestros vecinos europeos? Bueno, esta es una gran pregunta porque depende de las estadísticas. La Agencia Tributaria da unos datos, el Boletín Estadístico de las Administraciones Públicas sobre Empleo Público da otro, por supuesto la EPA proporciona unos diferentes y al mismo tiempo la afiliación a la Seguridad Social, bueno, nos está diciendo que hay sobre 3.100.000, un poquito más aproximadamente, pero las cifras pueden variar entre 500.000 arriba o abajo, esa es la realidad. No hay un registro único y de esto bueno, nos hemos quejado también en el ámbito académico porque es muy difícil proponer medidas cuando no se conocen unos datos tan fundamentales como los del empleo público. Sí hay que decir que en cuanto a número de empleados públicos por cada 1.000 habitantes, nuestra posición está por debajo de la de Francia, pero sí está por encima de la de Alemania, por encima de la de Austria, por encima de la de Dinamarca, por encima de la del Reino Unido, por encima de la de Holanda, y eso pues es lo que también nos plantea problemas normalmente cuando nos relacionamos con nuestros socios de la Unión Europea y se habla de la necesidad de realizar ahorro público y disminuir el gasto de las administraciones públicas o de subir los impuestos al contribuyente. Señor Morillas, parece que en España ningún gobierno, ya sea conservador, de centro, socialista, hace ascos a la creación de empleo a través de la contratación de funcionarios. ¿No sería más apropiado destinar esta inversión a iniciativas privadas? Bueno, lo que hay que hacer realmente es que mucho del trabajo que están realizando empleados públicos pues lo realice la sociedad civil y hay muchos procedimientos. Hace años pues los jardineros, por ejemplo, los barrenderos en los ayuntamientos eran funcionarios. Ahora ya se sabe que esto es absolutamente ineficaz y realmente hay muchas actividades dentro del sector público que tendrían que ser realizadas pues de otra forma, no mediante ese sistema ineficiente de contratación de funcionarios para las tareas que no son estrictamente pues defensa, seguridad, justicia, las relativas sobre todo también a altos cuerpos de la administración del Estado. Yo creo que hay que tener un número de funcionarios mucho más reducido, mucho más eficiente y sobre todo centrado en los altos cuerpos de la administración. Señor Morillas, gracias por habernos ayudado a comprender el alcance de la noticia y buenas noches. Bueno, claramente... Pues hay muchas novedades, es momento de repasarlas porque todavía nos quedan muchísimas noticias por contarles. Quedan, pues nada, apenas pocos segundos para que el reloj marque las 9 de la noche y todavía nos queda contarle todas las novedades sobre ese ataque terrorista en Londres. Vamos a repasar todo lo que nos queda por contarles en la próxima media hora en titulares. Como decíamos, son muchísimas las novedades que hemos conocido en las últimas horas sobre ese ataque terrorista en la capital del Reino Unido, en Londres. Ya conocemos la identidad del terrorista. Se trata de un musulmán de 52 años, nacionalidad británica, quien la primera ministra ha asegurado que había sido investigado por el MI5. No tenía antecedentes por terrorismo, pero sí por posesión de armas y alteración del orden público. Yesterday, an act of terrorism tried to silence our democracy. But today we meet as normal, as generations have done before us and as future generations will continue to do, to deliver a simple message. We are not afraid. Y haremos también balance de las detenciones que se han producido a lo largo de toda la jornada y del estado de los heridos.
y les explicaremos, Beatriz, cómo es el camino que siguen para radicalizarse los yihadistas en Londres. Mezquitas, centro de oración, escuelas y barrios en los que impera la ley de la Sharia. Todo ello, como decimos, en el centro financiero de Europa y corazón del Reino Unido. Y apenas 24 horas después del ataque en Londres, Amberes ha vuelto a vislumbrar la amenaza. Un tunecino ha irrumpido con su vehículo a gran velocidad en una calle peatonal del centro de la ciudad. Dentro del coche llevaba armas blancas y de fuego, además de un barril con un contenido líquido del que se desconoce qué es. Ha sido detenido por las fuerzas de seguridad belgas. A lo largo de los próximos minutos les contaremos qué lleva a un musulmán de nacionalidad europea a convertirse al Islam radical. Y en página internacional miraremos también hacia Estados Unidos, donde se confirma que la administración de Obama espió al equipo de Donald Trump. Así es, Beatriz. La administración Obama espió al equipo de Donald Trump después de que éste ganara las elecciones presidenciales. Según un informe de inteligencia, miembros del equipo de Donald Trump fueron al menos monitorizados. Sin embargo, nadie lo cuenta. Las noticias de hoy sobre Estados Unidos están acaparadas por las revelaciones del FBI, que aseguran que Donald Trump estuvo en contacto con los rusos durante la campaña electoral para perjudicar a Hillary Clinton. Nosotros les contamos las dos vertientes de la información. Gracias, Almudena, y echaremos también un vistazo a la historia. Esta semana continuamos hablando de la red de espionaje desplegada en nuestro país, en España, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Fue en base a un nido de espionaje tal y como se asegura tradicionalmente? ¿De qué espías célebres contaban los aliados? ¿Eran alemanes o británicos? ¿O también les ayudaron los españoles? De todo ello preguntaremos a nuestro historiador de cabecera, Fernando Paz. Esta que están viendo en sus pantallas es 24 horas después la única imagen del terrorista de Londres de la que disponemos. Sí tenemos más datos sobre su identidad. Se trata de un ciudadano musulmán de nacionalidad británica de 52 años y que responde al nombre de Khalid Mossoud. Una información que hemos conocido horas después de que el Estado Islámico reivindicara el ataque que ha acabado con la vida de 4 personas y ha dejado decenas de heridos. El autor del ataque frente al Parlamento británico en Londres es un soldado del Estado Islámico y la operación se llevó a cabo en respuesta a la llamada de atacar a los países de la coalición internacional antiyihadista, decía dicho comunicado. Aún así, tras participar en el minuto de silencio que ha celebrado el Parlamento británico en memoria de las víctimas de este nuevo ataque yihadista, la primera ministra del país, Theresa May, ha declarado no tener miedo del yihadismo. Lo ha hecho en su comparecencia en la Cámara, donde ha explicado que el asesino tenía nacionalidad británica y había estado vigilado por los servicios de inteligencia del MI6, a pesar de que no tenía antecedentes relacionados con el yihadismo. Sí los tenía, en cambio, por posesión de armas y desórdenes públicos. That this attacker acted alone, and the police have no reason to believe there are imminent further attacks on the public. His identity is known to the police and MI5, and when operational considerations allow, he will be publicly identified. To deliver a simple message: we are not afraid. Un día después de la tragedia es tiempo de hacer balance. Hablamos ya con Pepe García Saavedra de La Gaceta. Pepe, hoy hemos conocido la identidad de los fallecidos, entre los que se encuentra una española, y también cómo se han ido desarrollando las operaciones policiales a lo largo de toda la jornada. Cuéntanos todas esas novedades. Buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Pues el último balance que han ofrecido las autoridades sobre los heridos es que hay 7 personas que aún permanecen hospitalizadas. 5 de ellas se encuentran en condición crítica y otras 2 se debaten entre la vida y la muerte. Entre los 29 heridos hay de muchísimas nacionalidades, de 11 en concreto. Estados Unidos, de Polonia, de Corea del Sur y de Grecia. Y también se sabe ya la identidad de la tercera víctima mortal. Se trata de un estadounidense de 52 años que hoy mismo iba a regresar a su país. Por cierto, una de las mujeres que se encuentra en estado crítico es su esposa. Por otro lado, ha habido una serie de redadas de la policía alrededor de todo el país, concretamente en Birmingham y en East London. Hay 8 detenidos, 5 de ellos hombres y 3 mujeres. Y acaba de confirmar hace escasos minutos la BBC que una de estas mujeres, la detenida en East London, es la mujer, la pareja sentimental del terrorista. Pero lo más importante de todo, ¿quién es Khalid Mossoud? ¿Quién es este terrorista que ha acabado con la vida de 3 personas y ha dejado a decenas de personas heridas? Lo vemos.
Ya se conoce la identidad del terrorista que provocó ayer la muerte de 3 personas y 40 heridos en el centro de Londres. Su nombre es Khalid Masood, un hombre de 52 años y nacionalidad británica, nacido en el condado de Kent. La primera ministra británica, Theresa May, ha asegurado en la Cámara de los Comunes que Khalid Masood había sido investigado por el Servicio de Inteligencia británico MI5. Estaba fichado por extremismo violento, pero no se le consideraba un objetivo central. Y cuando aún no nos hemos recuperado del ataque en Londres, Bélgica ha vuelto a asomarse al terror. La Fiscalía del país ha confirmado que un hombre ha sido detenido en Amberes tras entrar a gran velocidad con su vehículo en el principal bulevar de la ciudad. Se trata de un francés de origen tunecino llamado Mohamed, que llevaba en el maletero armas blancas y una escopeta antidisturbios. Según François Hollande, su intención era la de matar o provocar un acto verdaderamente dramático. 2 son los terroristas que las últimas 24 horas han tratado de regar de sangre 2 de las principales naciones europeas. Y a pesar de que el buenismo imperante en Europa afirma que la integración de los musulmanes en comunidades occidentales es posible, los ataques de las últimas 24 horas vienen por lo menos a hacernos dudar. ¿Por qué ciudadanos franceses, belgas, hijos de migrantes de segunda y tercera generación, nacidos en sus países de acogida y educados en suelo europeo, deciden radicalizarse? Esparza, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Bueno, vamos a ver, hay que partir de la base de que no estamos ante una anomalía. Es decir, no significa que dentro del Islam aparezca de repente gente particularmente demente que mate. No, es que el yihadismo forma parte del Islam desde el principio y de forma permanente. Y por eso ocurre lo que ocurre. Precisamente ese es el problema. Ya sabemos que no todos los musulmanes son yihadistas. Claro, por supuesto. Ese es precisamente el problema, que forma parte de una comunidad cultural, parte inextricable de esa comunidad cultural y que daña fundamentalmente a esa misma comunidad cultural. Históricamente siempre ha sido así. ¿Qué pasa con la gente que se inserta en otra comunidad cultural distinta, occidental, por ejemplo, el de Amberes de hoy o el propio de Londres de ayer? Pues lo que ocurre fundamentalmente es que no se insertan, y no se insertan porque su visión del mundo es incompatible con la de las sociedades occidentales. O sea, hay sociedades que son compatibles y otras que no, culturas que son compatibles y otras que no. Y en el caso de las comunidades musulmanas, lo que estamos viendo en los últimos años es que a medida que nuestra comunidad occidental se ha degenerado, cosa que hay que decir con todas las letras, porque así ha sido en los últimos años, más han forzado la radicalización de aquellos que provienen de otra comunidad y que en ella, en su radicalización, buscan una alternativa. En el caso concreto de la comunidad musulmana, esa radicalización está en el salafismo, en el fundamentalismo, y por esa vía en una aplicación de la yihad contra todo lo que no sea Islam. ¿Se radicalizan solos? Sí, claro, pero en el contexto de una comunidad que guarda en sí la tendencia a eso que aquí llamamos radicalización y que en realidad habría que llamar salafismo, puesto que de eso se trata, del retorno a las fuentes originales del Islam como religión que se cree con derecho a prescindir de aquellas que son no Islam, vale decir, aniquilarlas. Es el problema que nuestros mandamases no quieren reconocer, porque les llevaría a tener que aceptar que no es posible integrar a todo el mundo. Pues mientras nos sigamos negando a aceptarlo, no habrá solución. Muchas gracias, Esparce. Buenas noches. Todos hemos oído nombrar en numerosas ocasiones las no-go zones, barrios, a veces incluso pueblos o ciudades enteras vetadas a los no musulmanes y en general como decimos, a todos los que no sean musulmanes. Guetos en los que rige única y exclusivamente la Sharia como ley, en las que sus habitantes no cumplen las leyes de los países de acogida y que funcionan con sus propios tribunales, colegios e instituciones. Quizá la no-go zone más conocida sea la de Molenbeek, en Bruselas, barrio del que han salido muchos de los autores de los últimos atentados islamistas, pero no es ni mucho menos la única zona de estas características. En España, sin ir más lejos, ya hay varios vecindarios en Cataluña en los que la policía no entra y la autoridad del Estado no existe. Hoy mismo, el diario El Confidencial recorre 5 de los puntos más conflictivos
de la capital británica. María Durán, muy buenas noches. ¿Cuáles son las zonas que debemos de evitar en la Londres islamista? Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Vamos a empezar por el Tribunal de la Sharia de Leyton. En todo el Reino Unido hay, que se sepa, 85 centros más como este, pero al no ser oficiales no están todos contabilizados. Aplican la ley islámica, o sea, la Sharia, por lo que sus decisiones no tienen validez legal, pero muchos musulmanes solo obedecen a estos dictados. Tienen incluso su propia y pública página web en la que se publicitan. Llama la atención que funcionan de manera gratuita para los hombres y para las mujeres, en cambio, a unos precios bastante elevados. Por ejemplo, para un hombre un divorcio sería gratis, mientras que si la que quiere emprender los trámites es una mujer, debe pagar unos 520 euros y además presentar 2 testigos, cosa que a ellos evidentemente no se les exige. Más, la mezquita de Whitechapel, en la que por supuesto el niqab es el uniforme de todas las mujeres mayores de 11 años, trata de presentarse a los visitantes como una institución abierta. Su crecimiento en los últimos años ha sido espectacular. Ocupa toda la manzana en la que está situada, de donde ha conseguido echar además a una pequeña sinagoga, y actualmente están construyendo otra extensión para ampliar la zona de rezo. En esta mezquita, que tan abierta quiere ser, ha predicado el famoso imán Abdullah Hassan, que considera a los judíos adoradores del diablo y elogia a Osama Bin Laden. Para ello, han recibido además desde 2006 casi 4 millones de euros públicos y se desconoce la cantidad en donaciones, que es su principal vía de financiación. Más puntos, el gueto de Tower Hamlets, uno de esos tristemente conocidos como zonas prohibidas. Su mezquita está controlada por el Islamic Forum of Europe, cuyos integrantes han reconocido en alguna charla querer crear verdaderos creyentes a los que movilizar en el cumplimiento de la ley islámica. A pesar de que solo el 34% de los habitantes de Tower Hamlets son musulmanes, ellos controlan absolutamente toda la zona, que se ha vuelto extremadamente hostil con gays y judíos especialmente, y en general con todos los no musulmanes. La London East Academy, situada en una de las zonas más elitistas de Londres, el este, acepta solo a varones musulmanes. Este marzo, medios británicos informaron de que uno de sus estudiantes supuestamente se había unido a Daesh. Entre su directiva encontramos a Ghulam Robani, que dirigió la campaña a la alcaldía de Luftur Raham, exalcalde de Tower Hamlets, precisamente cesado el año pasado por prácticas ilegales, o el imán Abdul Qaim, uno de los firmantes de la Declaración de Estambul, que aboga por los ataques contra las comunidades judías y las tropas británicas. Además, en la cercana escuela de Bethan Green Academy, está solo para niñas y musulmanas, y cuyo uniforme, por supuesto, también es el niqab, 4 estudiantes han volado a Siria para unirse al ISIS a través de matrimonios con sus combatientes en los últimos meses. Y por último, el Centro Cultural de la Mezquita de Al-Manar, en Notting Hill, nada menos. Está dirigido por una mujer y, pese a que sus directores niegan que sea así, se considera que fue la mezquita de John el yihadista, el terrorista abatido el pasado noviembre en Siria y que es el asesino de varios occidentales, entre ellos el periodista James Foley, que recordemos, cuya decapitación grabó en vídeo. Pues interesantísima información, María Durán. Gracias por contarnos todo esto. Y mientras esto ocurría en Londres, algunos de los espectadores de Al Jazeera inundaban de me gusta las redes sociales celebrando el atentado terrorista en la capital del Reino Unido. La cadena árabe estaba emitiendo en directo la última hora de este atentado y, aparte de sus telespectadores, parecía hacerles muchísima gracia lo que allí estaba ocurriendo. Hay imágenes que hablan por sí solas. Lo están viendo en pantalla. La red social se inundaba de me gustas y de me divierte. Fueron comentarios incesantes, mientras que desde los comentarios alentaban al atacante al grito de Alá es grande. Del título de incidente, que quiere decir que se produce en el transcurso de un asunto, a presentar al todoterreno del yihadista de Londres, casi como el autor del crimen. Todo vale en los medios occidentales y especialmente en los españoles, con tal de no decir que se ha producido un nuevo ataque perpetrado por un musulmán radical en el que han vuelto a morir europeos inocentes. Vean la portada del diario El País de este jueves. Dice así: el terrorismo obliga a cerrar el primer parlamento del mundo. ¿El terrorismo de quién? ¿De ETA? ¿Del IRA? Pues no, el terrorismo islamista, pero ellos parecen no saberlo. Vean La Razón: ataque al Parlamento de Londres. De nuevo nos preguntamos, ¿ataque de quién?
Tampoco se han enterado en la redacción del diario. Menos mal que nosotros sabemos que ha sido Khalid Masood, islamista radical, valga la redundancia, fichado por el MI5, la inteligencia británica. ABC por fin se atreve a escribir: el yihadismo ataca los pilares de la democracia occidental. Hasta ahí bien, pero a continuación añaden: un individuo de apariencia asiática. ¿Apariencia asiática como un chino o de apariencia asiática musulmana como se ve perfectamente en la imagen? Aunque quien ha rizado el rizo ha sido la cadena de televisión La Sexta, que publicaba el siguiente mensaje en Twitter: un vehículo arrolla presuntamente a varias personas. Poco después el tuit desaparecía, pero ya había corrido como la pólvora. Y es que, ¿qué trataba de insinuar? ¿Que hay coches asesinos o son los conductores los que asesinan a personas a las que arrollan? Lo mismo que la agencia de noticias Europa Press, que titulaba Incidente junto al Parlamento. Un incidente, según la RAE, quiere decir que sobreviene en el curso de un asunto o negocio y tiene con este alguna relación. O sea, nada que ver con lo ocurrido en Londres, que más bien fue una agresión contra la vida o la integridad física o moral de alguien, es decir, la definición literal de atentado. Y antes de dar paso a nuestra sección de todos los jueves, la esperadísima sección de Fernando Paz y su cita con la historia, tenemos que contarle una noticia, porque Intereconomía Televisión está de enhorabuena. Este grupo de comunicación ha llegado a un acuerdo con la Liga de Fútbol Profesional para emitir los mejores partidos de las competiciones de Segunda División y Tercera División. Con este nuevo acuerdo, Intereconomía apuesta por el fútbol de las jóvenes promesas de nuestro país. Todos los fines de semana, sábados o domingos a las 5 de la tarde, tienen un compromiso con los equipos de tantas y tantas ciudades españolas que vibran con sus jugadores en el deporte que más seguidores tiene dentro de nuestras fronteras. El acuerdo se sellaba esta misma semana con la presencia del presidente de esta casa, Julio Ariza, junto a Óscar Garbí Esteban, presidente de Proliga, y Rafael Córdoba Tobarcia, director general de Tecnomedia Audiovisual, la empresa que realiza y produce estos partidos. Como decimos, los mejores partidos de las competiciones de Segunda División B y Tercera División. No se lo pueden perder. Y un último anuncio, porque les tenemos que contar que la Embajada de Rusia en España ha acogido en el día de ayer la presentación de la última obra de Augusto Ferrer Dalmau, uno de los pintores españoles más reconocidos internacionalmente, en un acto especial para presentar su última obra titulada La despedida, la primera, por cierto, de temática rusa del artista. El cuadro revive la época de los cosacos de la Rusia blanca, que durante la Revolución Rusa reprimieron los movimientos populares que se alzaron en contra del zar Nicolás II. Un cuadro que evoca la guerra civil rusa y en el que ofrece una visión diferente de las guerras o del verdadero drama que hay detrás de ellas, que es el sufrimiento de las personas. Este drama lo plasma en un padre abrazado a su hija adolescente antes de que ella suba a un tren y él parta al frente con los cosacos del Don, que luchaban por los zares en la guerra civil desatada tras la Revolución Rusa. Y es que, tal y como afirma el pintor, detrás del heroísmo hay siempre un drama. Pues se lo decíamos hace unos instantes, hoy es jueves, por lo que imaginamos que estarán esperando con fruición a Fernando Paz. Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y más hoy, que además ya saben de lo que les vamos a hablar, porque empezábamos la semana pasada hablando de espías durante la Segunda Guerra Mundial en España y se nos quedaban muchas cosas en el tintero. Vamos a recuperar donde lo dejamos. Estábamos hablando de Embassy a tenor de ese cierre del local histórico y estábamos hablando de cuál había sido realmente el papel ejercido por Embassy durante ese periodo de nuestra historia. Habíamos comentado lo que era Embassy, que se fundó en el año 31 y tal, por doña Margarita, y luego la función que tuvo en la Segunda Guerra Mundial, en efecto. Pues digamos que la función de la Segunda Guerra Mundial fue la de ser una especie de nido conspirativo de los británicos en Madrid. Tengamos en cuenta que los británicos en ese momento, cuando estalla la guerra, se hallan en minoría. En Madrid no es un territorio, digamos, muy amigable en principio. Con lo cual, Embassy, que es un lugar que se ha puesto ex profeso, ha sido fundado en una zona de embajadas, de ahí su nombre, y por tanto tiene una gran influencia entre los diplomáticos, pues se convierte, como digo, en ese centro conspirativo. A través de Embassy, decenas de miles de refugiados europeos
pasarán, al pasar por España huyendo de la Europa dominada por los alemanes, para salir de Europa pasarán por los sótanos de Embassy. O sea, que desempeñó verdaderamente una función importante, detrás de la cual, por cierto, estuvo muy activamente la embajada británica. De eso quería hablarte, Paz, porque sí que existe la leyenda de que, no sé si es leyenda, es realidad, es historia, de que el embajador británico era un espía. Bueno, el embajador británico no es que sea una leyenda. El embajador británico, Sir Samuel Hoare, que fue enviado por Churchill, era un político británico de altura, enemigo de Churchill, por cierto, y sin embargo Churchill se sirvió de él para mandarle a España. Tengamos en cuenta una cosa, la embajada en Madrid, la embajada británica en Madrid, era para Gran Bretaña en los primeros años de guerra, en los 3-4 primeros años de guerra, la embajada más importante, era después de la de Washington probablemente, ¿no? Pero y más aún, por ejemplo, que Portugal, porque siempre ha tenido fama, ¿no? Lisboa, de ser el nido, de ser el centro de la inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo es posible que entonces la embajada en Madrid fuera más importante? Por una sencilla razón, porque Portugal era aliado de Gran Bretaña y se daba por hecho que Portugal no se iba a poner contra los británicos, claro. Pero España estaba en el fiel de la balanza y entonces Gran Bretaña estaba dispuesta a hacer lo que fuera por mantener a España apartada de la guerra. Y una parte de hacer lo que fuera fue enviar a una persona del nivel de Samuel Hoare a Madrid como embajador, como él tituló luego en sus memorias, en misión especial. Había sido un personaje de relieve, no solamente en la política británica, sino que estuvo detrás del asesinato de Rasputín, lo contamos aquí, hace 3 meses, cuando se cumplió la fecha, en diciembre. Estaba en todos los ajos este embajador. Había promovido, por ejemplo, a nada menos que a Benito Mussolini. O sea, Fíjate. Cuando necesitaba financiación para sacar adelante su periódico, El Popolo de Italia, cuando sale del Partido Socialista para defender la entrada de Italia en guerra, Samuel Hoare estaba detrás de esto. Estaba en misión especial Samuel Hoare en España. ¿Qué cosas sabemos, qué operaciones nos constan que desarrolló estando ya aquí? Bueno, la de Embassy es una, porque además en esto estaba metida su mujer. Es decir, que él también promueve la apertura, la inauguración de Embassy. Él promueve la utilización de Embassy como un lugar de paso de refugiados. Su mujer se ocupaba del transporte, entre otras cosas, y de la ropa y la manutención de los que pasaban por ahí, de los que estaban en los sótanos de Embassy, junto a un personaje muy importante, que es Alan Hilgard, que era el agregado naval a la embajada. O sea que, digamos que fue un centro de operaciones del conjunto de la embajada británica. Y Alan Hilgard no se sabe muy bien a qué se dedicaba. Bueno, Alan Hilgard es un personaje en gran parte fascinante, era el agregado naval, como digo, de la embajada británica, pero es un personaje del que habría que aclarar muchas cosas. Pues vamos a empezar. Vamos a ver, hay una operación, como digo, el gobierno de Londres estaba, casi obsesionado porque España no entrase en la Segunda Guerra Mundial. Como parte de ese juego, mandan a Hoare para que mantenga a España fuera de la guerra, y como parte también de ese juego se prevé unos sobornos a generales españoles para que influyan sobre Franco a fin de que España no entre en la guerra. ¿Bien? Bien, clarísimo. Bien, pues en ese juego de sobornos están Alan Hilgard y Samuel Hoare, y el personaje principal de estos dos quizás sea Alan Hilgard, que es el que contacta con un multimillonario balear, mallorquín, sobradamente conocido, don Juan March. Entre estos dos convencen a Londres de que a través de los sobornos pueden conseguir que los generales influyan en Franco y España quede fuera de la Segunda Guerra Mundial. La cuestión es, ¿termina ocurriendo? ¿Sabemos si eso, si no entró España en guerra porque existieron dichos sobornos y les convencieron, o no entró porque se dio así el caso de las circunstancias? España no entró en la guerra y eso tuvo seguramente una nula influencia el asunto de los sobornos, porque la política exterior española la decidía Franco y no consta que tuvieran ninguna influencia sobre Franco en ese sentido. Pero la cuestión es, Gran Bretaña pagó, Londres pagó, y el dinero pasó por Hilgard y por March, pero también consta, o mejor dicho, por ser exactos, no consta que ningún general español cobrase con absoluta seguridad, o al menos consta que algunos no cobraron. Por tanto, alguien se quedó ese dinero. ¿Quién se quedó ese dinero? Vaya usted a saber. Ahora bien, tirando del hilo, resulta que Kim Philby, esto es como una película, resulta esto me está encantando. Que Kim Philby, que era, ya por entonces era agente del MI6 británico en España, y había estado en la Guerra Civil, incluso condecorado por Franco, era espía de la Unión Soviética, bueno, pues, pero británico. Kim Philby escribe a sus superiores que Alan Hilgard recaba dinero de Londres para conseguir información, pero que la información que consigue Hilgard es la misma que consigue él sin soltar él una libra. O sea, ¿estaba Hilgard sacándole dinero a Londres en una primera operación diciendo que pagaba a confidentes cuando en realidad y se le estaba lucrando? ¿Hizo acaso Hilgard lo mismo en el asunto de los generales españoles?
Pues eso es lo que habría que plantearse. Pregunta que lanzamos para que lo investigue algún historiador o tú mismo, Paz. Yo te voy a decir que estoy en ello. Estás en ello, pues mira, no lo sabía. Algún historiador se ha tirado a la piscina, creo que sin mirar si había agua, asegurando que esos sobornos llegaron a su fin, se produjeron y que influyeron en la entrada, en este caso en la no entrada de España en la guerra. Desde luego influir no influyeron y no creo que los británicos ignorasen, es más, consta que Sir Samuel Hoare no ignoraba que nadie podía influir en la política exterior de Franco. Por tanto, no se entiende por qué iban a sobornar a unos generales que no tenían influencia alguna sobre Franco. Que lo tenía ya clarísimo. Pero además, no solamente, porque hemos hablado de los británicos, del bando aliado, pero es que en el otro lado estaban los alemanes. ¿Es cierto que si Embassy era el nido de espionaje de los británicos, Horcher era el nido de espionaje de los alemanes? Los británicos, o sea, los alemanes se movían más como pez en el agua por España. ¿Por qué? Pues porque había una amistad mayor con Alemania en función de lo que había sucedido en la guerra civil. Por tanto, no necesitaban tanto tener un lugar en exclusiva. Tenían el Ritz durante todo el tiempo, después de la entrada de los nacionales en Madrid, tuvieron el Ritz como centro de reunión. Y después de 1943 tuvieron Horcher, efectivamente, porque el Horcher original de Berlín fue bombardeado, fue fruto de un bombardeo, desapareció, y entonces el jefe de la inteligencia del partido nazi, de las SS, Walter Schellenberg, se le ocurrió que sería interesante abrir un Horcher en Madrid, porque Madrid era un centro de espionaje muy importante en aquel momento. Así que, efectivamente, sí, los alemanes tuvieron sus centros, en un caso el Ritz y en otro caso, quizá de forma más importante, pero ya en el tramo final de la guerra, Horcher. Paz, créeme, cuando te digo que nos quedan 30 segundos, también hubo espías que no fueron extranjeros, hubo espías españoles, gente que colaboró. Hubo espías españoles en los dos bandos. Déjame solamente decir que en el caso de Embassy hay un doctor, el doctor Martínez Alonso, don Eduardo, que colaboró en toda la trama, digamos, de evacuación de los refugiados para que salieran a través del sótano de Embassy y casi siempre vía Galicia fuera de Europa. Pues Fernando Paz, me has dejado 5 segundos, así que nada, les decimos adiós, volvemos mañana, no nos fallen a las 8:30.